Buenos días, comunidad, y aquí estoy para hacerles un video increíble donde voy a regalar 5 plantitas. Van a ver cómo va a ser la dinámica, pero quédense hasta el final para que vean cómo vamos a participar. Muy bien, y el video de hoy se trata de injertos. Y sí, me han preguntado mucho, aunque tengo varios videos de injerto, hoy les quiero dar un mega truco que no he dicho en los videos anteriores para que les funcione seguro. Que si injertan 10, pegan 10, sí o sí. Entonces hoy, muy atentos, hay un gran truco, además de todo lo que siempre les comento del injerto. Y para iniciar, quiero mostrarles este injerto de resultados. Aquí está con su florecita y aquí está el injerto. Si se fijan, todavía lo mantengo atado porque quiero conseguir el resultado más estético. Quiero que se vuelvan una sola rama y que se vea lo más natural posible. Todavía no voy a quitar aunque ya el esqueje ha pegado totalmente. Todavía no lo voy a quitar, hasta más adelante. ¿Y qué otra cosa observamos acá en este resultado? Que de la planta base le ha surgido una nueva rama. Aquí hay dos opciones, se las voy a dar las dos y les digo qué hago yo. En el caso que querramos que nuestra futura planta ya grande nos muestre dos flores diferentes, podemos dejar esta rama. Entonces toda esta rama siempre va a tener rosas del desierto amarillas y esta rama va a tener rosas del desierto rosada. Entonces, a gusto. Yo en lo particular y en este caso voy a eliminar esta ramita porque no estoy buscando dos colores en esta planta. Estoy buscando que toda la energía que sube de la planta se vaya directo a esta rama para que luego le pueda hacer podas y ramifique y se me llene de flores. Si no han visto mis videos de poda, dejo acá link a paso cómo hacer una correcta poda en la Sadenium obesum. Entonces voy a proceder con un cuchillo previamente esterilizado a quitar este gajito de acá. ¿Por qué lo quito? Porque queremos conservar un solo color. Rápidamente le ponemos canela y lo dejamos. Y esta plantita va a seguir desarrollándose normalmente. Entonces, la de hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos este maravilloso ejemplar que lo que voy a hacer es hacerle dos injertos de flores rosada doble. Esta rosada también, pero es rosada sencilla. Entonces yo estoy buscando que sea doble. Y tenemos que esto es un esqueje, si se fijan, esta es su tallito, originalmente fue así, que fue plantado y desarrolló raíces que obviamente podemos ir trabajando y dejar una planta hermosa. Si bien las rosas del desierto creadas o reproducidas desde semilla desarrollan un caudex muy ancho, grueso y muy bonito, no quiere decir que los que reproduzcamos por esqueje también puedan tener esta bonita forma con sus raíces gordas, anchas y que finalmente quede muy bonito, que es lo que esperamos. Entonces, el siguiente paso va a ser proceder a cortar las ramas. Voy a usar un cuchillo, lo voy a esterilizar con alcohol, ya lo he hecho previamente para evitar perder tiempo y vamos a elegir a qué altura. Esta es mi planta donante, la que le voy a injertar. He buscado, si se fijan, que esté gruesa para que siga la línea. Encito, ven acá. Ven. Porque si no, ellos no ven, ¿ok? Perdón, otra vez. Entonces, como se fijan, lo he buscado casi del mismo grosor para que quede perfecto el injerto. Lo primero va a ser podar estas ramas. Y lo ideal es que el cuchillo tenga más filo.
Lo logré, pero voy con otro cuchillo porque este no se puede. Un rápido cambio de cuchillo y aquí volvemos a ver si este está mejor. Ya lo esterilicé, todo fuera de cámara para agilizar. Voy con la otra rama, un poquito más arriba. Oh, igual estoy pasando un poco de trabajo, por no decir que mucho. Bueno, y aquí viene el anticipo del sorteo. ¿Qué voy a regalar? Muy bien. Estas plantas junto con otras que voy a injertar más tarde fuera de cámara porque no voy a grabar 20 videos hoy de injerto, pero sí tengo mucho que injertar. Voy a sacar 5 de estas plantas reproducidas por Skejer para que yo les regale. Sí, oyó usted bien. Le voy a regalar 5 plantas, bueno, a 5 personas diferentes para que todos tengan la oportunidad. ¿Y la dinámica cuál va a ser de este caso? Muy bien, las 5 primeras personas que me dejen en los comentarios, yo quiero la planta, nada más que hay un pequeño detalle, yo entrego en Cancún, entonces lo más probable es que las personas que primero comenten que se la quieran quedar son personas de Cancún, pues para que no le cueste el envío. Pero si aún así usted la quiere y quiere que se la envíe a algún lugar, pues usted me dice y nos ponemos de acuerdo vía mail. Pero si no, voy a tener 5 plantas regalando a las primeras 5 personas que me dejen comentario. Yo quiero una planta, le contesto enseguida y las 5 primeras. Y repito, yo entrego acá, en la ciudad de Cancún. Si anda alguien por acá, tendremos oportunidad de que yo en persona se la entregue, nos tomamos una foto y la suba en otro video que haga. Muy bien, dicho esto, continuamos. Y continuamos, ahora bien, haciendo el injerto en sí. Lo que vamos a ver hoy es un injerto en B. Este injerto en B, déjenme limpiar otra vez. Hay que retirar la savia de la planta. Estas plantas, ahí va, el primer tip, debe haber sido bien hidratada desde la noche antes, las dos, ya sea la que va a recibir el Skejer y la donante de dicho Skejer. Entonces, muy recomendado, de verdad. Perdón, Enzo otra vez me movió la cámara. Creo que va a quedar este video muy accidentado. Muy bien, sigo cortando acá. Ya salió. Ahora retiro la savia y procedo con el otro. Ok, este la he retirado de otra planta fuera de cámara para agilizar, y lo que vamos a hacer es hacer igual una cuña para que obviamente se encaje en la que hemos hecho en la planta receptora. Muy bien. Miren, el truco así, mega truco de los trucos, que es lo que les quería contar. Debemos hacer que este filito verde de acá, más oscurito, que es justo lo que viene detrás de la corteza de la rama, que este filito verde coincida con el filito verde de esta planta, porque ahí nos va a garantizar que sí o sí tiene contacto y que los nutrientes, la energía va a pasar, y cuando pase esta planta va a lograr pegar. Entonces, súper anotado el truco. El filito verde de acá con el filito verde de acá tiene que sí o sí coincidir. Vean. No importa que coincida de un lado y del otro apenitas. Si se fijan, está casi igual, pero un tantito nada más
quedó un poquito más grande la base, pero bueno, es casi igual. Y al menos de uno de los lados tenemos que lograr que toque ese de la planta receptora y de la planta que estamos injertando. Entonces ahora vamos a proceder a amarrar este injerto. La idea de amarrarlo es que esté bien fijo, que no se mueva, porque esto es lo que nos va a ayudar a que con el tiempo esta plantita se vuelva una, que prácticamente no se note la unión. ¿Se ve? Muy bien. Vamos a proceder al siguiente. Limpiamos siempre con alcohol, desinfectado, todo muy bien desinfectado. Y vamos a proceder, quiero que se vea lo mejor posible para cámara, lo acerco así. Y el corte viene acá. Y del otro lado viene, ¿sí lo ven? En B. Luego le voy a mostrar otro tipo de injerto, pero hoy el que le quería mostrar es este en B. No, todavía no ha cortado bien. Seguimos. Y abrimos un poquito. Ya está. Este ha quedado un poquito más profundo, pero no importa, porque este que tenemos para injertar está más grande. Entonces, nada más volvemos a limpiar y vamos a cortar igual en cuña nuestra ramita. Muy bien. Volvemos al truco de unir. Espérame, porque está más abierto acá, necesito que baje un poquito más. Ya casi. Muy bien. Vean, lo encajo acá y lo pego línea con línea. Quiero que se vea muy bien para que vean que tiene que coincidir. De este lado tiene que volverse una sola para que al estar en pleno contacto ella logre pegar. Y ahorita vamos a amarrar. Las bases para participar en este concurso, igual, estar suscrito, porque ya estuve checando las analíticas y resulta que el 80% de las personas que me ven no están suscritas. Así que vamos, nosotros ese otro 20% que sí, a que seamos todos los suscritos y que formemos una bella comunidad. Así que en el comentario te suscribes, me regalas un like, compartes mi video para que más personas que le gusten las plantas
puedan aprender y conocer de estas maravillosas rosas del desierto, y ya con eso estarás participando para ganar alguna de estas 5 plantitas que voy a regalar. Entonces, procedo. Bolsita. Esta está un poco grande, pero ahorita la recortamos. El propósito de esta bolsa es que esta ramita que hemos injertado no se deshidrate. ¿Por qué? Porque ella apenas está pegando y pues si tiene poco contacto pues le llegará poco fluido. Entonces lo que vamos a tratar es que mientras ella pega bien no se nos deshidrate para que no se pierda. Si ustedes notan que se le empiezan a quedar suave, es que sí, obviamente se está deshidratando y ya no pegó. Entonces, si no pegó, usted retíralo, no pasa nada. Siempre recomiendo dejar un pedazo de rama acá abajo donde podamos quitar este injerto si acaso no pegara y poder hacer uno un poquito más abajo. Pero no va a ser el caso. Va a ver qué bonito van a estar quedando estos injertos. La recomendación, esta plantita ahorita que está injertada, la vamos a poner a la sombra durante una semana, que va a tener estas bolsitas para evitar la deshidratación, y sus riegos, como ya ha estado previamente hidratada las 2 plantitas, va a ser al tercer día. Cuando hacemos esto, esperamos 3 días y la empezamos a regar normal en su macetero con los riegos normales, 2 veces por semana. Y después de pasada esta semana, también va a estar a la sombra. Vamos a evitar que se estrese más dándole sol a estos injertos. Entonces, una semana de sombra, riego al tercer día, y cuando pase esa semana ya le vamos a retirar estas bolsas, ver si no está suave, es que sí está pegando, entonces lo dejamos en media sombra para que poquito a poco se vaya adaptando este injerto a esta planta. Entonces, ¿qué otro vemos acá? Pues que esta maravillosa plantita ya está rompiendo macetero. Espero que sí se vea. Entonces, ¿qué hemos dicho? Cuando rompe macetero es que le urge un trasplante. Si no ha visto videos míos de trasplante, le dejo pestaña aquí para que vea cómo hacerlo. Y como obviamente me he dado cuenta que requiere urgentemente un trasplante, pues ahorita lo voy a hacer, pero ese va a ser como que el capítulo 2 de esta serie. Este video lo voy a dejar acá para que usted vea este trabajo, y posteriormente voy a sacar otro video que si ya está listo dejo pestaña acá, del seguimiento de esta planta, del trasplante a otro macetero más grande para que ella siga creciendo, fortaleciéndose y quedando una planta hermosa. Entonces, muy bien, comunidad. No me queda más que agradecerles por acompañarme en este día, invitarles a quien no está suscrito que se suscriba a mi canal, y de este otro lado le dejo otros videos recomendados de estas maravillosas rosas del desierto. Yo soy Sadia Herrera y me despido por hoy. Bye.